Vamos a dar comienzo a nuestra charla de hoy del ciclo de Hablemos de Física. Buenos días o ya buenas tardes casi, ¿no? Para mí, como vicedecana de estudiantes, pues es un placer hoy presentaros a Ignacio Martín. La verdad que yo creo que todo el mundo lo conocéis, no necesitaría mucha presentación, pero bueno, os digo algunas palabras sobre él, sobre su trabajo. Él es catedrático del área de electrónica y desarrolla su actividad docente e investigadora en esta casa, en la Facultad de Físicas, en el campo de semiconductores, de física de semiconductores. Él es especialista en lo que son propiedades electrónicas y ópticas de materiales semiconductores y también de dispositivos eléctricos y optoeléctricos relacionados o basados en estos materiales. Y como objetivo principal que tiene para desarrollar actualmente es estudiar en los conceptos avanzados en células solares. Además de su amplia carrera investigadora, publicando artículos en revistas científicas, siendo IP de proyectos de investigación, dirigiendo tesis doctorales, pues también tiene tiempo para dedicar a la divulgación científica. Él tiene un blog titulado Un poco de ciencia, por favor, en el Diario Público. También colabora con otros medios, con otros periódicos como El País, El Confidencial. Y bueno, también podéis seguir junto con miles de seguidores en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Hoy nos va a hablar sobre la historia de la microelectrónica y espero que disfrutéis la charla y sobre todo os animo a los estudiantes pues, a hacerle todas las preguntas que consideréis. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Yo estoy encantado de estar aquí con vosotros compartiendo estas jornadas de Hablemos de Física y yo lo que os voy a contar hoy os voy a contar una historia, precisamente esa historia que tenéis ahí, la historia de la mayor revolución silenciosa del siglo XX. Antes de empezar propiamente con el contenido de la charla, lo que quiero hacer es que os planteéis, que os preguntéis cuál es la importancia que tiene la electrónica en nuestro mundo actual, en la vida cotidiana. Y para ello lo que os sugiero es que hagáis un pequeño ejercicio de imaginación. Es decir, imaginaos una jornada, vamos a ver si no me mato, una jornada laboral de un ciudadano, un hipotético ciudadano, que trabaje en alguna empresa del sector de los servicios. Yo qué sé, pues en una oficina bancaria, en una oficina de un ministerio, en una agencia de viajes. Y que os imaginéis cómo sería un día cualquiera en la vida de este ciudadano. Entonces, ahí tenéis un reloj de 24 horas. Vamos a seguir lo que hace a lo largo de 24 horas este hipotético ciudadano. Este señor seguramente se levantará a una hora prudente, porque tendrá que entrar a trabajar a una hora prudente también, y por descontado que en cuanto se despierte mirará el móvil, lógicamente. Tras el aseo personal, pues con toda probabilidad decidirá calentar su desayuno y escuchar su emisora favorita con las noticias. Después, si no va a su trabajo en medios de transporte público, pues cogerá su coche, como Dios manda, que tendrá con toda probabilidad también instalado un GPS para poder guiarse cuando el camino no lo conozca. Ahí convendría que no mirara el teléfono móvil, por razones obvias. Cuando llegue a su trabajo, pues en su trabajo, a lo largo de toda su jornada, con toda probabilidad también dispondrá de un ordenador que estará conectado a Internet y a lo largo de la jornada mirará repetidas veces el móvil, lógicamente. Si acaba el trabajo a una hora prudente y puede volver a su casa a una hora prudente, pues tal vez se le ocurra realizar alguna que otra tarea doméstica mientras mira el móvil, naturalmente. Ups, es que esto... Yo que quería sorprenderos. Después de hacer las tareas domésticas, probablemente también le echará un vistazo a la tele, que compatibilizará con ver el móvil, por descontado. La tele seguramente tendrá first dates, mujeres y hombres y viceversa, o fútbol. Y como todo eso es espantoso, pues tal vez se le ocurra terminar el día mirando alguna de sus series favoritas y por descontado que el día lo terminará echando un vistazo por última vez al WhatsApp. Y desde hace muy pocos años tal vez se le haya ocurrido colocar placas fotovoltaicas en el tejado de su casa
que le van a permitir alimentar con energía limpia todos y cada uno de los electrodomésticos que ha utilizado a lo largo de la jornada. Bueno, pues eso es lo que ocurre al día de hoy, es decir, que la electrónica parece obvio a la vista de esta imagen que tenéis ahí, que tiene una importancia esencial en nuestra vida cotidiana. En todo caso, al día de hoy disponemos de herramientas mucho más potentes para averiguar si un asunto interesa o no interesa, que es buscar en el buscador universal, ¿no? Uno teclea en San Google una palabra y esa palabra nos dirá la importancia que tiene o no. Así, si pincháis microelectrónica en San Google, os devolverá 440.000 resultados, que está muy bien, es un número bastante interesante. Si cambiáis el idioma y lo hacéis en inglés, entonces la cosa se va a disparar, porque vais a tener más de 15 millones de entradas. Claro que si buscáis otras cosas, desgraciadamente, como por ejemplo Cristiano Ronaldo, pues vais a encontrar casi 300 millones de entradas. Es decir, que la electrónica, la microelectrónica tiene interés, pero todavía no tiene todo el interés que querríamos que tuviera. Bueno, yo espero que después de la charla que os voy a dar aquí, pues el asunto suscite en vosotros el interés suficiente como para que este número de entradas dentro de poco tiempo se haya disparado y lleguemos a ser casi como Cristiano Ronaldo. Bueno, pues lo que os voy a contar es una historia, y ese es el índice de la historia. Os voy a contar la historia de cómo hemos llegado hasta aquí, de cómo la electrónica ha sido capaz de llegar hasta aquí. Esto va a empezar, esto no funciona muy bien, esto va a empezar con la historia de los precursores, que ya veremos a ver qué consiste esto. Os relataré dos acontecimientos esenciales en esta historia, que es el nacimiento del transistor y el del circuito integrado. Después os contaré un poco qué es esto de la revolución de los chips. El punto quinto os hablaré de cuál es la situación actual de la tecnología microelectrónica, de los retos a los que se enfrenta, y finalizaré con unas breves conclusiones y con algunas sorpresas. Para que os hagáis una idea, los 4 primeros puntos de la charla me ocuparán la mitad del tiempo aproximadamente y el quinto me ocupará la otra mitad. Y para que sepáis en todo momento cuánto os queda por disfrutar o por padecer, pues ahí tenéis el numerito de diapositiva por el cual voy y eso ya os permitirá haceros una idea de lo que os queda todavía. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces empezamos con la historia, con los precursores. Esta historia empieza en el primer tercio del siglo XIX. Es el primer tercio del siglo XIX cuando un científico al que todos conocéis, Michael Faraday, describe por primera vez experiencias documentadas en semiconductores. Claro que en los tiempos de Faraday los semiconductores ni siquiera los llamaban así, pero efectivamente es la primera vez de la que tenemos un registro documental de propiedades de esos semiconductores. En la segunda mitad del siglo XIX, otro científico alemán muy conocido, Ferdinand Braun, inventa un detector basado en semiconductores, algo que se llama bigote de gato, bueno, una traducción literal del cat whisker, que es como se le llama en la literatura científica, que tuvo una importancia muy relevante años después, durante la Segunda Guerra Mundial. En el desarrollo de la electrónica, sobre todo en las etapas iniciales del desarrollo de la electrónica, jugó un papel decisivo la invención del teléfono. La invención del teléfono durante muchos años se la hemos asignado a Alexander Graham Bell, pero desde hace relativamente poco sabemos que el teléfono realmente no lo inventó Alexander Graham Bell, sino un científico italiano, Antonio Meucci. Antonio Meucci litigó con las patentes de Bell, pero Antonio Meucci era pobre y no tenía dinero para litigar con esas patentes ni con sus gabinetes de abogados. De manera que el hombre murió pobre y murió sin recibir el reconocimiento que merecía, que lo recibió pues, más de un siglo después de su muerte, ¿no? Bueno, cosas que pasan de vez en cuando. Con el cambio de siglo, otro dispositivo que jugó un papel determinante en el desarrollo de la electrónica, que fue la radio, los receptores de onda de radio. Recordad que a finales del siglo XIX Maxwell, a través de sus ecuaciones, predice la existencia de las ondas electromagnéticas y poco después Hertz detecta estas ondas electromagnéticas. Bueno, eso sirve para desarrollar la radio. Y para desarrollar la radio y para poder detectar las ondas de radio se necesitan determinados dispositivos. Esos dispositivos aparecen en
en el mundo científico a principios del siglo XX, con la invención del diodo de vacío por parte de Fleming y, sobre todo, pocos años después, con la invención del audión. El audión, que así lo llamaba su inventor, Lee de Forest, es un dispositivo que permite amplificar señales eléctricas. Y como veremos en el desarrollo de esta charla, la amplificación también ha jugado un papel muy determinante a la hora de el progreso de la ciencia y de la tecnología electrónica. Bueno, las válvulas, el reinado de las válvulas se prolongó durante más de 60 años. Las válvulas, por cierto, por si no lo sabéis, en la facultad, en la tercera planta de la facultad, en el módulo central, en las vitrinas del módulo central, tenéis una colección de válvulas maravillosa. Si no la habéis visto, os recomiendo que lo veáis, porque merece muchísimo la pena. Bueno, como digo, las válvulas reinaron durante la primera mitad del siglo XX, las válvulas tenían bastantes problemas, entre otros es que, bueno, ahí tenéis una comparación con una moneda de €1, es que se calentaban mucho, tenían un alto índice de fallos, consumían mucho, en fin, una serie de problemas que las hacían poco deseables para muchas de sus utilidades. Llega la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial ponen un brete a las válvulas. Las válvulas tuvieron que dar todo lo que eran capaces de dar, sobre todo cuando se ponen en marcha ciertos programas de armas, ¿no? En particular los tres que cito ahí, los cálculos de las trayectorias de proyectiles, en particular de los proyectiles de las armas navales, el radar y el proyecto Manhattan, el proyecto de la bomba atómica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se necesitaban instrumentos que o bien permitieran detectar a muy alta frecuencia ondas, es el caso del radar, o bien instrumentos que permitieran realizar cálculos complejos, que es el caso de las trayectorias de proyectiles o del proyecto Manhattan. De manera que precisamente ahí es cuando aparecen las primeras calculadoras propiamente dichas, basadas en válvulas. La mayor y más relevante de todas ellas, ENIAC. ENIAC era un monstruo que tenía 18.000 válvulas de vacío, pero sobre todo es que pesaba 30 toneladas, ocupaba más de 60 metros cuadrados, consumía 150 kilovatios, en fin, aquello era realmente inviable. ENIAC llegó tarde porque, fijaros, empezó a funcionar en febrero del año 46, cuando la guerra ya había terminado. Llegó tarde al desarrollo de la guerra y, sobre todo, llegó tarde a la electrónica, puesto que lo que ENIAC quería hacer y lo que ENIAC hacía, que era determinado tipo de cálculos, ya había en el ambiente otra cosa por ahí funcionando, a punto de empezar a funcionar, para sustituir a las válvulas. Eso es lo que os voy a contar a continuación, cuando describa el nacimiento del transistor. Tenéis que volver otra vez un poquito atrás en el tiempo, otra vez volvemos a los años 20. En los años 20 se fundan, en los años 20, en 1925, se fundan los laboratorios Bell. Los Bell Labs fueron el laboratorio de investigación de un gigante de las comunicaciones por teléfono en los Estados Unidos, de ATT, American Telephone and Telegraph. ATT tenía un problema. ATT quería extender su negocio a todos los Estados Unidos. ATT tendía líneas de teléfono para comunicaciones telefónicas. Claro, las comunicaciones telefónicas se hacían a través de alambres, no como ahora que son inalámbricas, o casi siempre, ¿no? Claro, y el problema es que que es una comunicación telefónica, en el fondo no es ni más ni menos que una onda electromagnética que viaja por unos cables. Y cuando una onda electromagnética viaja por unos cables, seguro que los que habéis estudiado electromagnetismo ya lo sabéis, esa onda se atenúa. De manera que si yo quiero hablar por teléfono con alguien que está en la tercera planta de este edificio, el problema es menor, puesto que la distancia que tiene que recorrer ese mensaje es pequeña. Pero si yo quiero hablar por teléfono con alguien que está, suponer, en París, la distancia que tiene que atravesar esa línea de teléfono, ese mensaje, es muy grande, el mensaje se atenúa y cada ciertos kilómetros hay que situar un dispositivo que amplifique la señal, que la reconstruya y la vuelva a enviar a los cables. Claro, eso se hacía, pero se hacía con válvulas. Y las válvulas, ya he dicho que tenían un grave problema. Las válvulas fallaban como una escopeta de feria. De manera que las líneas telefónicas de larga distancia que ATT quería extender de costa a costa de los Estados Unidos, es decir, de Nueva York a Los Ángeles, por ejemplo, tenían ese grave problema. De manera que en ATT empiezan a pensar que eso tal vez se pueda resolver de otra forma. ¿Cómo? Bueno, fundan un grupo
multidisciplinar, integrado por físicos, ingenieros, químicos, etcétera, que se ponen a investigar en cómo pueden sustituir a las válvulas sin necesidad de utilizar válvulas, utilizando lo que ya por entonces llamaban semiconductores. Bueno, ese grupo lo dirige en su momento un tal William Shockley nos lo vamos a encontrar enseguida otra vez. Llega la guerra paraliza todos estos proyectos, lógicamente, toda la investigación se centra en las armas, pero hay un arma en particular a lo largo del desarrollo de la guerra que resulta decisiva para toda la historia que viene después, que es el radar. El radar fue una de las herramientas decisivas, armas decisivas, para la resolución de la Segunda Guerra Mundial. Y la investigación sobre el radar permitió dar un salto de gigante a la ciencia y a la tecnología de los semiconductores. Bueno, termina la guerra, el grupo de los Bell Labs se vuelve a reunir, vuelven a empezar a trabajar, vuelven a no tener éxito, es decir, durante 1 año y medio no hay éxito, aquello sigue sin aparecer, pero en las Navidades del año 1947, un grupo dirigido por esos 3 científicos, John Bardeen, por cierto, por si no lo sabéis, John Bardeen, único científico que hasta la fecha ha recibido 2 premios Nobel en la categoría de física, John Bardeen, William Shockley, el jefe del grupo, y Walter Brattain, inventan el transistor, un dispositivo que hace lo que hacen las válvulas, pero con semiconductores. Bueno, los que nos dedicamos a la electrónica, cuando vemos esta foto no podemos más que hacer una pequeña reverencia, porque estos sí que son auténticamente los padres de la electrónica moderna, ¿no? De hecho, a ellos los consideramos, ese es el dispositivo que inventaron en el año 1947, es un dispositivo realmente artesanal, rupestre. Ahí tenéis una imagen de cómo era realmente, porque eso es una réplica exacta que hay en el laboratorio, en el Bell Memorial al día de hoy, ¿eh? Se conserva exactamente cómo era el dispositivo. Digo que a estos hombres, a estos científicos, debemos considerarlos no solamente los padres del transistor, sino los abuelos del circuito integrado, los bisabuelos de los ordenadores, los tatarabuelos de Internet y los tatara de todo lo que venga después. Porque todo lo que venga después, como veréis a continuación, está en mayor o en menor medida fundamentado en esta invención. Bueno, los avances y los fracasos del trabajo que realizaron en los Bell Labs en esos años están perfectamente recogidos en el cuaderno de laboratorio de uno de ellos, de Walter Brattain. Y eso es una auténtica joya de la historia de la ciencia, que además la podéis encontrar en Internet, o sea que si queréis lo podéis ver. Ahí os pongo un par de páginas de ese cuaderno escrita con la pulcra letra de Walter Brattain, en la que se describe perfectamente el avance que ocurre en sus investigaciones, y llamo vuestra atención sobre esas 2 páginas porque están fechadas el 24 de diciembre de 1947, es decir, nada menos que el día de Nochebuena de 1947, porque justamente el día de Nochebuena de 1947 fue cuando ellos presentaron sus resultados a los directores del laboratorio. Bueno, toda esta historia de la invención del transistor os la podéis encontrar en un maravilloso vídeo que hay en YouTube, que se llama Transistorized. Ese vídeo está en castellano, dura 55 minutos, está magníficamente editado, es absolutamente dinámico y además está dramatizado. Es decir, hay 3 personajes, 3 actores, que se parecen físicamente a Bardeen, Brattain y Shockley, que interpretan el papel de los 3. Y en concreto que interpretan todo lo que ocurre en el anecdotario del asunto, que el anecdotario es muy rico porque las relaciones personales de estos 3 científicos no eran especialmente estupendas, entre otras razones debido a la personalidad de Shockley. Shockley era un personaje para hacer varios libros, como de hecho hay varios libros dedicados a él, ¿no? Bueno, ya digo que si os apetece, os metéis de nuevo en San Google, pincháis Transistorized y disfrutar durante 55 minutos porque verdaderamente os lo vais a pasar muy bien. Bueno, salgamos un momento por un instante de la historia de la electrónica y ampliar el foco. Y pensamos, ¿qué ocurría en el año 1947 en el mundo? Que era cuando apareció el transistor. Pues fijaros, en el mundo lo que ocurría es que se ponía en marcha el Plan Marshall. El mundo estaba en las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Europa había quedado devastada y los Estados Unidos ponen en marcha un plan de reconstrucción de Europa, el Plan Marshall. Ese es el año precisamente en el que entra en marcha
entra en vigor el Plan Marshall. Eso ocurre en Europa. ¿Y qué ocurría en España en el año 1947? Pues en el año 1947 en España, curiosamente, había un referéndum, porque en época de Franco aquí la gente también votaba, efectivamente. Claro, que el referéndum era para elegir, entre otras razones, jefe de Estado vitalicio al general Franco. Claro, cuando uno además ve los resultados de ese referéndum, en el que el 93% votó a favor, pues claro, le entran algunas dudas de hasta qué punto aquello tuvo todas las condiciones de legalidad o de democracia que aquello podía tener. Pero ocurría otra cosa que los que sois jóvenes, o sea, casi todos, afortunadamente, os va a sonar a chino, pero a los que tenéis una cierta edad os va a resultar muy familiar. Y es que en el año 1947 empezaba a funcionar el programa del consultorio de la señorita Elena Francis. A las nuevas generaciones os recomiendo que le preguntéis a vuestras madres y a vuestras abuelas qué era eso del consultorio de Elena Francis, porque eso fue un auténtico fenómeno sociológico de la España de aquellos años. Años después nos enteramos que la tal Elena Francis no existió y que aquello fue una fake news. Es decir, que ahora que hablan de fake news, aquí ya se habían inventado hace mucho tiempo. Bueno, retomamos otra vez la historieta, volvemos otra vez al mundo de la electrónica, se acaba de inventar el transistor, retomamos esta historia, a ver qué más ocurría entonces, ¿no? Bueno, como ya he dicho, Shockley no era un personaje especialmente grato de trato y además tenía pues, un cierto ego, de manera que algunos años después de la invención del transistor decidió coger el avión, se fue de la costa este, donde estaban los Bell Labs, a la costa oeste, a California, y fundó su empresa, Shockley Semiconductors. Shockley Semiconductors es la primera empresa de base tecnológica que se fundó en lo que después se conocería como Silicon Valley. Shockley Semiconductors, el edificio de Shockley Semiconductors, sigue existiendo. Ya no tiene en su interior, no alberga esa fábrica de circuitos integrados. Lo que hay es un supermercado de frutas, la Fiesta Supermarket. Pero en el parking de ese supermercado os podéis encontrar una placa que recuerda perfectamente que allí justamente se fundó Shockley Semiconductors, la primera empresa, insisto, de base tecnológica de Silicon Valley. Bueno, justo un año después, en el año 56, los tres, Bardeen, Brattain y Shockley, recibieron el Premio Nobel de Física por la invención del transistor. La noticia del Premio Nobel de Física también pasó un pelín desapercibida porque, de nuevo, el año 56 fue un año especialmente convulso en la historia del mundo, porque, fijaros, ahí tenéis un periódico de Nueva York que recoge la noticia, pero claro, lo que recoge es pues que hay un conflicto en el canal de Suez, la crisis de Suez, una de las muchas guerras de Israel con sus vecinos. Recoge que en Hungría está habiendo un problema. Hungría acababa de ser invadida por las tropas del Pacto de Varsovia, por la Unión Soviética, pero a pesar de todo hay un pequeño recoveco, un pequeño hueco para recordar que hay tres americanos que han compartido el Premio Nobel de Física, justamente, ¿no? Muy bien. Tras la fundación de Shockley Semiconductors, 8 de los científicos que trabajaban en Shockley Semiconductors, hartos del trato con Shockley, deciden abandonar Shockley Semiconductors y fundar una empresa, Fairchild Semiconductors, con la cual nos vamos a volver a encontrar dentro de un momento, a escaso 1 kilómetro de donde estaba instalada Shockley Semiconductors. Esos 8 científicos son auténticamente una mitología dentro de la electrónica, porque entre ellos estaba Moore, un célebre Gordon Moore, del que hablaré dentro de un rato, y estaba Robert Noyce, el jefe, digamos, al cual nos vamos a encontrar enseguida también. Bueno, recordad, ya hemos descubierto el transistor, ya el transistor forma parte de la vida cotidiana de aquellas maneras, porque los primeros años del transistor distaron mucho de ser una explosión, ¿no? El transistor encontró aplicación en asuntos realmente pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, las primeras radios comerciales portátiles. Claro, esto también fue muy importante, porque era la primera vez que las noticias se podían llevar en el bolsillo del pantalón. Hasta ese momento las radios con válvulas eran mamotretos que pesaban demasiado como para poderse transportar.
Curiosamente, esa es la publicidad de la primera radio comercial portátil que existió, Regency TR1, en la que en la publicidad se indica que no lleva válvulas de vacío voluminosas. Claro, curiosamente además es que esto costaba una pasta, porque claro, 49,95 dólares del año 54 traducidos al día de hoy son como 700 euros. O sea que aquello no era precisamente barato, ¿no? Y ese era uno de los problemas que tenían los transistores, que eran muy caros y que había pocas empresas dispuestas a fabricarlos. ¿Por qué? Porque hasta ese momento las empresas que fabricaban, lo que fabricaban era válvulas. Y claro, cambiar el equipamiento necesario de fabricar válvulas a fabricar transistores no es algo inmediato, no es algo que se pueda hacer, ni que, salvo que el negocio esté garantizado, eso no es algo que se vaya a hacer de la noche a la mañana. Muy bien, los transistores tenían un problema, justo poco después de aparecer tenían un problema. El transistor, como habéis visto hace un momento, es un dispositivo que tiene 3 patas. Cuando yo busco una aplicación en la que el número de transistores a utilizar es escaso, por ejemplo, esa radio que acabáis de ver necesitaba 6 transistores, 6 por 3 son 18 patas que hay que conectar una a una. Eso no presenta mayor problema. Los problemas venían cuando al transistor se le empieza a utilizar en su territorio natural, que son los ordenadores. Claro, los primeros ordenadores tenían del orden de 2.000 transistores. Claro, 2.000 transistores son 6.000 patas, que hay que conectar a mano y una a una. Claro, os podéis imaginar que eso, en cuanto una pata no estaba bien conectada o fallaba la conexión, aquello dejaba de funcionar. Esto, claro, dicho así en una frase, pues puede parecer trivial. Esto se convirtió en una pesadilla para toda la industria electrónica, una pesadilla a la que le dedicaron tiempo para tratar de resolver. Y eso vino de la mano de lo que ahora veremos que es el circuito integrado. El circuito integrado, la idea del circuito integrado es cómo demonios podemos evitar tener que conectar cada pata una a una. Bueno, pues a alguien se le ocurrió que durante la fabricación del transistor, si fabricamos varios transistores en una única pieza de semiconductor y durante el proceso de fabricación diseñamos las reglas de fabricación para conectar a esos transistores, cuando el circuito integrado está terminado, están todos los transistores con sus conexiones hechas ya. Y eso fue justamente lo que pensaron en 2 empresas del sector rivales prácticamente al mismo tiempo. Eso ocurrió de la mano de Jack Kilby en Texas Instruments y de la mano de Robert Noyce, uno de los 8 traidores al que me acabo de referir hace un instante, en Fairchild Semiconductors, precisamente. Esas son las 2 ideas que imaginaron uno y otro. Este es el circuito imaginado por Kilby y este es el primer circuito integrado comercial imaginado por Noyce. Estaban hechos el primero en germanio y el segundo en silicio, y este tenía 1,5 milímetros. Fijaros, este circuito, este en particular, convenientemente encapsulado, llegó a la Luna, porque ese fue justamente uno de los circuitos que iban incorporados a los ordenadores de a bordo de las naves del programa Apolo. Ahora, en un momento lo veremos. Bueno, por esta invención podemos decir que ellos, Kilby y Noyce, son los padres del circuito integrado, y yo diría también que los tíos abuelos del teléfono móvil, porque todos y cada uno de los teléfonos móviles que lleváis en el bolsillo y que acabáis de ver justo antes de entrar aquí y que volveréis a ver justo después de aquí, necesitan de muchos circuitos integrados para funcionar. Ese es, al día de hoy, uno de los vectores que impulsa la tecnología microelectrónica, la telefonía móvil. Bueno, ¿qué ocurría en el mundo en 1958, que es cuando aparece el circuito integrado? Vuelvo a sacaros otra vez del marco de la electrónica para que penséis un poco en el mundo exterior. Bueno, pues en el mundo se fundaba la Comunidad Económica Europea, el antecesor de la actual Unión Europea. Es decir, nuestro marco de convivencia europeo data precisamente de ese año, del año 1958. ¿Y en España qué ocurría? Esto también a las nuevas generaciones os sonará chino, pero a las no tan nuevas no sonará chino, porque es el año en el que empezaron a circular por España los SEAT 600. El SEAT 600 fue el vehículo que motorizó a España, precisamente. Entonces, os vuelvo a sugerir que preguntéis a vuestros padres y a vuestros abuelos que os hable del SEAT 600, que seguro que tiene historias que contaros. Bueno, el primer circuito, claro, los primeros tiempos de los circuitos integrados
tampoco fueron sencillos desde el punto de vista comercial, porque el circuito integrado costaba mucho, era muy caro. Pero el mundo en el que nació el circuito integrado fue el mundo de la Guerra Fría, y las capacidades que tenía el circuito integrado en cuanto a superioridad frente a las válvulas hacía que un cliente no tuviera ningún problema de presupuesto, el ejército de los Estados Unidos. De hecho, durante la siguiente década, durante todos los años 60, el principal cliente de las fábricas de circuitos integrados fue el ejército de los Estados Unidos. Es más, durante los 5 primeros años de comercialización de circuitos integrados, el único cliente de las fábricas de circuitos integrados fue el ejército de los Estados Unidos. De manera que el primer circuito integrado comercial de Fairchild se instaló en los ordenadores de su ejército. El primero de Texas se instaló en el sistema de guía del misil Minuteman. El misil Minuteman fue uno de los programas militares más caros de la historia. Era el que permitía dirigir bombas nucleares hacia la Unión Soviética, y cuando la palabra Unión Soviética aparecía por el escenario, ya os podéis imaginar que los problemas presupuestarios desaparecían por completo. Y también fue el primero que se instaló en las naves, en los ordenadores del programa Apolo. 200.000 circuitos como el que os acabo de enseñar, ese redondito, iban en el ordenador de cada una de las naves del programa Apolo. Exactamente ahí, convenientemente encapsulado, claro, ahí lo tenéis, ese es exactamente. 41 años después, solo 41 años después, digo solo, ya lo habéis imaginado de manera irónica, pues Jack Kilby recibió el Premio Nobel de Física. Claro, Noyce ya no lo recibió porque el pobre hombre había muerto una década antes y, como sabéis, el Premio Nobel solo se concede a científicos vivos. Simultáneamente, en el año 60, aparece otro dispositivo que jugó un papel determinante en la evolución de la microelectrónica, que es el transistor de efecto campo. Bueno, yo no voy a entrar aquí en detalle de cómo funciona esto, obviamente, simplemente diré que con el transistor de efecto campo se podían meter más transistores en un circuito integrado y funcionaba más rápido. De manera que al día de hoy el 99% de la tecnología microelectrónica está basada en este dispositivo, al cual le vamos a dedicar dentro de un rato algún que otro comentario. Bueno, ¿qué es esto de la revolución de los chips? Claro, la evolución que siguió posteriormente la tecnología microelectrónica siguió una auténtica explosión, ¿no? Una auténtica explosión. Para situarnos un poco, que ya imagino que más o menos lo entendéis, ¿qué es un chip? Bueno, pues un chip es un circuito integrado convenientemente encapsulado en una resina que lo protege del mundo exterior y que le permite conectarse a través de estas patitas con el mundo exterior, ¿no? Si hacéis un poco de zoom en esa imagen, os encontráis precisamente el circuito integrado propiamente dicho, y si volvéis a hacer otro zoom, os encontráis con cada uno de los dispositivos que hay ahí dentro. Eso que veis ahí es una imagen en corte transversal de un transistor de efecto campo de uno de esos circuitos integrados. En particular, ese que tenéis ahí es el Qualcomm de 28 nanómetros Snapdragon. Bueno, esto sonará chino, pero seguro que no suena chino que los móviles en los cuales va metido eso. Bueno, pues eso va metido en todo lo que os imaginéis. En el Galaxy de Samsung, LG, Xiaomi, Meizu, Sony, en fin, y un largo etcétera, un largo etcétera. Claro, la evolución en el número de transistores que se integran en un circuito integrado sigue desde el año 1965 una ley muy famosa, la ley de Moore. Moore fue uno de los fundadores de Fairchild y posteriormente uno de los fundadores de uno de los gigantes actuales de la tecnología, Intel. Entonces, Moore dijo en el año 1965 que el número de transistores que se integra en un chip se duplica cada año y medio. Y eso lo dijo en el año 1965. Hoy día, en 2020, esa ley se sigue cumpliendo a rajatabla. De manera que si veis cuántos transistores tiene un circuito integrado en su interior, si los primeros tenían unos pocos miles de transistores, hoy en día tienen miles de millones de transistores. Y cuando digo miles de millones es literal, miles de millones de transistores. Claro, esto no deja de ser asombroso, miles de millones, pero es más asombroso todavía si uno piensa dónde están metidos esos miles de millones de transistores, porque están en un espacio realmente reducido. Claro, para que tratéis de imaginaros qué significa la ley de Moore, yo lo que sugiero es que hagáis un pequeño ejercicio. Esta vez sí que hay que tener algo de imaginación para entenderlo. Imaginaros
que nos vamos al Auditorio Nacional de Música, que está ahí en la calle, no me acuerdo cómo se llama, bueno, en Príncipe de Vergara, esto es, al Auditorio Nacional de Música, y que volvéis al año 1971. 1971 es el año en el que se comercializa el primer microprocesador, el Intel 4004. El Intel 4004 tenía 2.300 transistores. El aforo del Auditorio Nacional de Música es precisamente 2.300 personas. Bueno, pues imaginaos que el aforo del Auditorio Nacional de Música hubiera evolucionado siguiendo la ley de Moore. De manera que, si hubierais vuelto al auditorio en el año 1982, en el auditorio tendría que haber metido 134.000 personas, la capacidad de un gran estadio de fútbol o el número de transistores que tenía el Intel 286. Si hubierais vuelto en el año 2000, habría que haber metido allí a 37 millones de personas, toda la población de Tokio, porque 37 millones es el número de transistores que tiene el Intel Pentium 3. Si hubierais vuelto en 2011, habría que haber estado un poquito más apretado, porque ya habría que haber metido a toda la población de China, porque 1.300 millones es el número de transistores que tiene el Intel Core i7. Y finalmente, si hubierais vuelto hace un par de años, en 2017, habríais tenido que meter a todo el planeta, porque 7.400 millones de personas, 7.400 millones de transistores, es el número que tiene el IBM Z14. Bueno, lo que es muy poco conocido es lo que os voy a contar a continuación, y esta es una de las primeras buenas noticias que os voy a dar. En esta charla os voy a dar 4 buenas noticias, y esta es la primera. Este circuito está fabricado en uno de los grandes del sector que se llama Global Foundries. En Global Foundries, en el centro de investigación de Global Foundries, que está en el estado de Nueva York, trabaja una española que se llama María Toledán, y una española que hace algunos años se sentaba en los mismos sitios donde os sentáis vosotros cuando escucháis a los que os soltamos los rollos que os soltamos. Claro, esto es una magnífica noticia, porque esta mujer, antes de estar ahí, estuvo 3 años y medio en el departamento de investigación de Samsung en Seúl. No de Samsung de la vuelta de la esquina, no, en Seúl, 3 años y medio. Cuando ella nos contaba esto a los conocidos, nos contaba, cuando llegaba la reunión de dirección, éramos todo tíos coreanos y yo, ¿no? Ella, exactamente. Es decir, que, ¿por qué es esto una buena noticia? Porque muy mal no lo debemos estar haciendo aquí, cuando la formación que esta mujer adquirió en estas aulas le ha permitido irse a Samsung, irse a Global Foundries e irse a donde le dé la gana. O sea que esa es una primera buena noticia. Quedan más. Un circuito integrado es un procedimiento complejísimo de fabricación que involucra multitud de tecnologías entrelazadas unas con otras, que además tienen que tener lugar en un entorno extremadamente limpio, libre de contaminantes, libre de polvo, porque en cuanto una mota de polvo caiga en alguna parte del circuito, eso deja de funcionar. Ese tipo de instrumentación, ese tipo de equipamiento, y esta es la segunda buena noticia que os quiero dar, es que lo tenemos aquí, en la Facultad de Ciencias Físicas, en particular en el Centro de Asistencia a la Investigación de Técnicas Físicas, hay una sala limpia donde están todos esos equipamientos. Es decir, obviamente aquí no podemos fabricar un circuito integrado con miles de millones de transistores, ni es nuestro objetivo. Pero sí que podemos estudiar y profundizar en las tecnologías involucradas. Y esta es una magnífica noticia, sobre todo para los estudiantes del máster de Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas, porque si quieren hacer el TFM con este tipo de asuntos, pueden meterse dentro de esa sala y pueden manejar esos equipos, como hay aquí más de uno que lo hace. ¿Vale? Quedan 2 buenas noticias todavía. Bien, pues ya he terminado. He terminado la primera parte. Cuidado, la primera parte, ¿eh? Recordad lo que os dije más o menos. Ahora queda como 20 minutitos más o menos. Bueno, ¿cuál es la situación actual de la tecnología microelectrónica? Bueno, pues la tecnología microelectrónica hoy día se guía por un concepto que se denomina nodo tecnológico. Lo de nodo tecnológico es algo que durante años ha estado vinculado a esta dimensión concreta de un MOSFET, a lo que se llama la longitud del canal. Hoy en día, el nodo tecnológico es algo que de alguna forma está relacionado
con la cantidad de transistores que se pueden meter por unidad de superficie. O sea, está vinculado a la densidad de transistores que podemos meter. Entonces, al día de hoy estamos nominalmente en el nodo de 7 nanómetros. Bueno, realmente ya digo que eso no tiene un significado físico concreto, realmente lo que tiene que ver es con que en el nodo de 10 nanómetros, que es, digamos, en el que más circuitos integrados se fabrican al día de hoy de altas prestaciones, la densidad de transistores que hay es de 100 millones por milímetro cuadrado. 100 millones por milímetro cuadrado. Claro, cuando oís estas cifras, a algunos se le ocurrirá pensar qué espacio ocupa un transistor, ¿no? ¿Qué dimensiones tiene? Bueno, pues si os planteáis esa pregunta y veis que un chip es una cosa tan pequeñita como eso, os podéis pensar, bueno, ¿qué tamaño tiene? Pues un pelo, una bacteria, un virus. Bueno, pues hoy que estamos de virus, ¿no? Pues precisamente tiene el tamaño de un virus. Los transistores de los circuitos integrados modernos no ocupan más de lo que ocupa un virus. Claro, porque si no sería imposible meter miles de millones en unos pocos centímetros cuadrados. ¿Cuáles son las 3 puntas de lanza de la tecnología microelectrónica en este momento? Esencialmente 3. Lo que se llama el FinFET. ¿Qué es esto del FinFET? Claro, el transistor MOSFET del que os acabo de hablar hace un momento tiene un problema, bueno, tiene varios problemas, pero sobre todo tiene un problema, y es que ocupa mucha superficie en un chip. Luego, si yo quiero meter muchos en una determinada superficie, o le reduzco de tamaño o hago algo. Ese reduzco de tamaño es lo que ha estado haciendo la industria durante décadas, pero ese reduzco ya no da más de sí. Entonces, le echamos imaginación al asunto y lo que hacemos es poner al transistor en vertical. Y ese poner al transistor en vertical es lo que se llama un FinFET, algo como un ala, una aleta FET. Bueno, pues eso, que parece una idea de ciencia ficción, esa es una idea comercial, eso ya existe. De hecho, el primer circuito integrado comercializado con tecnología FinFET es del año 2012, es el Intel Ivy Bridge CPU, bueno, una CPU de Intel, ¿no? Y ahí veis en esa imagen, fijaros, esto es una parte de un circuito integrado planar con los transistores antes del FinFET y esta con los transistores con FinFET. Bueno, salta a la vista, sin entrar en grandes detalles, que en la imagen de la derecha hay muchos más dispositivos que en la imagen de la izquierda, porque ambas están reflejando la misma superficie de chip, de dispositivo. Claro, esto introduce nuevas complicaciones, porque recordad que un circuito integrado son transistores que están interconectados, ¿no? Claro, cuando yo tengo que interconectar 10 o 12, pues ya está, los interconecto y tan ricamente. El problema es cuando tengo que interconectar cientos o miles de millones. No me basta un único piso de interconexión, tengo que meter sucesivos pisos de interconexión. De manera que si yo hiciera un corte transversal en un circuito integrado y viera qué es lo que hay ahí, yo lo que vería es que tengo una primera capa en la que hay transistores y luego toda una serie de pisos, de aislantes y metales que van interconectando los distintos elementos entre sí. Claro, cuando yo miro esto con un cierto detalle real, con un microscopio electrónico, y lo veo, pues yo veo que lo que tengo es algo así como unas calles muy estrechujas de una ciudad densamente poblada, que eso es justamente lo que veis ahí. Todas estas pistas que veis ahí son los metales que interconectan los distintos elementos de ese circuito. Los elementos del circuito están justo por ahí debajo, no se ven. Bueno, si miramos cerca un dispositivo FinFET, o sea, si lo miramos muy cerquita solo al dispositivo en un corte transversal, lo que vemos es una cosa así. Ahí tenéis una aleta y ahí tenéis otra aleta. Eso que veis ahí es algo que en la electrónica digital tiene una enorme importancia. Eso se llama un CMOS, un MOS complementario. Bueno, pero las dimensiones son para poner los pelos de punta, porque las aletas están separadas 35 nanómetros y la aleta mide 25 nanómetros. Bueno, pues eso está fabricado por uno de los grandes de la tecnología, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, luego nos encontraremos con ellos, en el nodo de 10 nanómetros. Como veis, el 10 no guarda mucha relación con las dimensiones que aparecen aquí, porque ya he dicho que el nodo está relacionado más que esencialmente con la densidad, no con dimensiones específicas. La otra punta de lanza
de la tecnología electrónica son las memorias, la memoria RAM y la memoria el disco duro, por así decirlo. La memoria RAM, como sabéis, es la memoria que permite el trabajo dinámico, ¿no? El que cuando yo estoy abriendo el Word o estoy toqueteando una foto, por así decirlo. Una memoria RAM, una unidad de memoria RAM, no es ni más ni menos que un condensador con un transistor. El transistor hace de paso, es una llave que permite el paso o no de un paquete de electrones que se almacenan en ese condensador. Es decir, la información son paquetes de electrones. Claro, como sabéis todos los que habéis hecho la física de primero, un condensador permite almacenar más carga cuanto más grandes sean el área de las placas. Pero claro, un área grande ocupa mucho espacio en el chip. Por lo tanto, si quiero almacenar muchos datos, no puedo hacerlo con condensadores plano-paralelos porque no tengo sitio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues le echo imaginación a la cosa, como siempre. Y entonces lo que hago es cavo zanjas hacia abajo de la oblea para hacer un condensador cilíndrico por abajo o levanto la estructura por arriba. Y eso es justamente lo que hace la industria del sector. Cavo una zanja y hago un condensador cilíndrico con el transistor de paso o elevo la estructura y el transistor de paso. Esas son las dos tendencias en la fabricación de las memorias RAM. La memoria RAM es un estilo, es un tipo de memoria, y luego existe la otra, la memoria permanente. La memoria permanente, cuando se hace con semiconductores, ¿qué es? Algo parecido a un transistor MOSFET, pero no exactamente. Cuando trabajáis con un pendrive, estáis trabajando con ese tipo de memorias, y entonces lo que ocurre es que cuando vosotros estáis guardando o extrayendo información que está guardada o que queréis grabar en un pendrive, en una memoria de estas, en un pincho, lo que estáis haciendo es hacer efecto túnel todos los días, porque la manera de guardar los datos es hacer que un paquete de electrones haga túnel a través de un aislante y se quede guardado ahí. Y la manera de extraer los datos es hacer que ese paquete de electrones haga túnel y se vuelva al canal donde va a salir por ahí. Luego, fijaros entonces que algo tan supuestamente alejado de la realidad como es el efecto túnel, del que no sé si todos os habréis encontrado con él ya o alguno todavía os queda, el efecto túnel es algo que estáis haciendo todos los santos días de vuestra vida, desde hace ya unos cuantos años. Ahí tenéis una imagen real, en microscopio electrónico, de una memoria de estas, de Samsung, de 128 gigas. Veis los tamaños, realmente pequeños, 200 nanómetros. Cada uno de estos es una unidad donde se almacena un paquete de electrones, un bit. Claro, el problema es que yo puedo hacer que esto se reduzca de tamaño, pero como lo siga reduciendo ya no me cabe nada más. Entonces, ¿a qué se recurre? A lo que se recurre, por ejemplo, en arquitectura, hacer pisos. Hago pisos uno encima de otro. Entonces yo coloco aquí encima otro piso, y encima otro, y encima otro, y así construyo las memorias flash, las memorias de estado sólido en la actualidad. ¿Estamos terminando la ley de Moore? Pues en algunos sentidos sí, pero en otros no. La ley de Moore, es decir, esa que dice que el número de transistores se duplica cada año y medio, sigue siendo cierta. Lo que ya no ocurre es que los transistores actuales sean más rápidos cuanto más los circuitos integrados actuales, perdón, un momento, que me estoy quedando sin voz. Lo que ya no ocurre es que los circuitos integrados actuales sean más rápidos de lo que eran hace 10 años. Fijaros, la velocidad está más o menos estancada. ¿Quiere ello decir que los circuitos integrados actuales no son tan buenos o tan malos como los del año 2005? No. Quiere decir que son buenos en todo lo demás, son mejores que lo eran los del 2005, salvo en la velocidad. Esto es equivalente a lo que ocurría con los coches de los años 80 y con los coches actuales. O sea, los coches que circulaban por las carreteras de los años 80, el R12, pues no iba más deprisa de lo que puede ir un Seat Ibiza hoy. Sin embargo, la concepción, los materiales, la eficiencia energética, la seguridad de aquellos coches y de los actuales no tienen nada que ver. Los actuales son mucho mejores, ¿verdad? Bueno, pues con los circuitos integrados pasa algo por el estilo. Y es más, hay gente que piensa que nos vamos a quedar sin dinero antes que quedarnos sin física. Siempre habrá soluciones que aportará la física, lo que está por ver es si esas soluciones serán viables desde el punto de vista comercial.
Lo cierto y verdad es que la electrónica, desde que ha empezado este siglo, no ha hecho más que aportar soluciones novedosas. No tenemos más que nuevas ideas que estamos incorporando y al día de hoy, claro, estamos en un momento que realmente es, en cierto sentido, es crucial, porque no sabemos lo que va a venir. Y cuando los físicos no sabemos lo que va a venir, siempre hablamos de una nueva generación de cosas, ¿no? En la nueva generación cabe todo y ya veremos a ver qué es lo que hay ahí. Bueno, en todo caso, la industria electrónica es una industria global, es una de las 3 grandes industrias del planeta. No hay ninguna industria como la que facture lo que facture la industria de los semiconductores, salvo 2 más, la del automóvil y la farmacéutica. Ninguna otra industria factura lo que factura la industria electrónica, ninguna. Aquí veis cómo ha sido la evolución de esa facturación en el presente siglo, y el año pasado tuvimos, en 2018, bueno, casi el pasado, facturó 430.000 millones de dólares. Ojo, que eso es facturación de semiconductores solo, no facturación de productos que los emplean. Es decir, ahí no están incluidos ni los teléfonos móviles, ni los ordenadores, no está incluido nada de eso. Porque si hubiera incluido eso en la figura, aquí estaríamos hablando de 2 billones con B de dólares, ¿vale? ¿Y quién domina esta industria? ¿Con qué materiales se hace todo esto? Bueno, pues algo sobradamente conocido desde hace muchos años, el papel hegemónico lo tiene el silicio. El 98% de la facturación es silicio. El 2% es arsenuro de galio y el resto, las migajas, por debajo de un 1%, se lo llevan todos los demás semiconductores conocidos comerciales. Y eso casi exclusivamente 2. Nitruro de galio y carburo de silicio. Nitruro de galio vinculado a los emisores de luz verde, azul, electrónica de alta potencia, y el carburo de silicio a electrónica de vehículos eléctricos, alta potencia, alto campo de ruptura, etc. Esa es, digamos, la situación actual que se viene repitiendo año tras año desde hace muchos años ya. Esos son los 15 grandes del sector, los 15 grandes. Fijaros, ahí hay una serie de empresas, como son, bueno, lo pongo ahí, Intel, Samsung y TSMC. Esos llevan en el podio desde hace 4 o 5 años. Intel es de Estados Unidos, Samsung de Corea del Sur, TSMC de Taiwán. Fijaros, esta es una industria curiosa, porque ahí hay industrias que solamente fabrican circuitos integrados, es decir, que no los diseñan. Es el caso de TSMC, por ejemplo, solo fabrica. Hay otras, en cambio, que hacen lo contrario, solo diseñan. Es el caso de Qualcomm, por ejemplo, y el caso de Broadcom o el caso de Nvidia. Solamente diseñan circuitos integrados que se los mandan a quien se los fabrica. Claro, se los fabrica TSMC, se los fabrica GlobalFoundries, del que he hablado hace un rato, y se los fabrica Samsung también, porque Samsung fabrica sus productos propios, pero también fabrica para otros, ¿no? También fabrica para otros. ¿Qué veremos en el inmediato futuro? Bueno, algo que ya es casi presente, lo que se conoce como el concepto System on a Chip. Fijaros, hasta el momento, hasta hace relativamente pocos años, los chips, los circuitos integrados, eran de un propósito específico. Es decir, hay un chip que sirve para guardar datos, un chip de memoria, uno que sirve para hacer cálculos, un chip de cálculo, hay otro que sirve para interconexiones. Bueno, la idea es, ¿y qué pasaría si todo eso lo metiéramos en un solo chip? Bueno, pues tendríamos algo parecido a esto, un piso de transistores para cálculo, la lógica CMOS, el siguiente para almacenar los datos, el siguiente para interconectarlos y el siguiente para interaccionar con el mundo exterior. Si todo eso somos capaces de hacerlo en un único bloque semiconductor con distintos pisos, cada uno de propósito específico, ¿qué ocurriría? Pues que, fijaros, la placa base de un teléfono móvil, eso es la placa base del iPhone 11, uno de los últimos productos, el último producto de Apple. Cada uno de los cuadraditos rodeado de un color diferente es un circuito integrado y cada uno es de un propósito específico, salvo el A13. El A13 es el procesador, es un System on a Chip. Ese A13 es el que se llama el Bionic A13, está fabricado por TSMC, uno de los que os acabo de decir, en tecnología de 7 nanómetros. Eso tiene 8.500 millones de transistores en cerca de 100 milímetros cuadrados de espacio. Y eso es un System on a Chip. Ese chip no solamente gestiona la CPU, sino que gestiona algunas otras cosas, pero no todas. Pero no todas. Bueno, lo que nos espera es
una explosión de Internet. Si ya he dicho al principio de esta charla, estoy terminando, por cierto, ya lo veis, ya he dicho al principio de esta charla que la electrónica está conectada en nuestra vida cotidiana desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Bueno, pero eso va a ser todavía más, porque Internet y la conexión a través de Internet va a abarcar a todos y cada uno de los aspectos que uno puede imaginarse. Y todo eso va a venir de la mano de tres grandes nuevas tecnologías que son la telefonía 5G, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Estamos ante una playa de la que no sabemos prácticamente nada. Sabemos cómo son los granos de los primeros sitios donde hemos pisado, pero el resto no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir. En todo caso, sabéis que esto es algo que está muy en el ambiente. Seguro que habéis oído hablar de Huawei, de los problemas que tiene Huawei con el desarrollo de la 5G, etc. Al día de hoy, Huawei es la empresa del planeta que más desarrollada tiene la tecnología 5G, y eso al inquilino de la Casa Blanca actual no le gusta. No le gusta por razones bastante evidentes, por otra parte. Bueno, unas breves conclusiones. Hasta 2010, la respuesta de la industria siempre era lo mismo. Cuando un cliente le decía, tengo este problema que es más complejo que el anterior, pues ya está, meto más transistores y todo resuelto. Bueno, eso ya empieza a no funcionar. Ahora ya no basta con meter más transistores, sino que en ese meter más transistores hay que hacer más cosas. Y esas cosas pasan por silicio tensionado, dieléctricos de alta permitividad, de baja permitividad, en fin. Todo un nuevo abanico. Un compañero mío dice que los circuitos integrados actuales son un cibor de silicio, ¿no? Más o menos, que tiene toda una serie de cosas nuevas. En todo caso, hay que decir que la ley de Moore es algo más que solo transistores, ¿no? Esa innovación va a continuar sin ninguna duda. Bueno, tengo la tercera buena noticia para daros, y es que todas estas cosas las podéis estudiar aquí. Las podéis estudiar porque si estáis estudiando el grado de física tenéis 4 asignaturas estupendas donde podéis estudiar todos estos asuntos. Si estáis estudiando el grado en Ingeniería de Comunicaciones tenéis más de 10 asignaturas relacionadas con estos asuntos, como todos o muchos de los que estáis aquí bien sabéis. Y finalmente, si decidís hacer el máster de Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas, pues tenéis a vuestro alcance todo un abanico nuevo de posibilidades, entre otras, meteros en esa sala limpia de la que os acabo de hablar, para cacharrear, para hurgar, para hacer cositas con ello. Eso es la tercera, y falta la última. La última buena noticia es que todo esto os lo podéis encontrar en un libro muy interesante, que se llama exactamente igual que la charla que os acabo de dar, Microelectrónica, la historia de la mayor revolución silenciosa del siglo XX, y que está escrito por mí, claro, no es casualidad, lógicamente, que conste que yo le he pedido permiso al decano para hacer esta pequeña publicidad del libro, que quede claro. Bueno, pues nada más y muchas gracias por vuestra atención.